Comando de munición te recuerda que el futuro ya llegó. Ya. Bueno, y ahora tenemos una columna. Está debutando. ¡Ay! Columna es y para todos. Hoy, Virgen por primera vez. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Bueno, ¿Cómo se puede parar de cantar esta canción? No me se para. gusta esta canción y me gusta arrancar así porque es celebrar. Les aviso que ya en un rato cuando arranque la voy a tener que cambiar, porque si después va a YouTube, no quiero que Warner o no nos denuncien. Así Bueno. que Vamos a tener que poner así otra. que aprovechen. Ponémela de poco yo. Bien. Bueno, me parecía muy coherente estrenar la columna con este tema, que es un tema que, como tantos otros de la sexualidad, sigue siendo tabú, ¿sí? Entonces, bueno, quería esto. La idea de la columna es de construir conceptos que damos por establecidos de la sexualidad, repensarlos, resignificarlos y, bueno, un poco como esto, ¿no? Como la canción, poder celebrar nuestra sexualidad desde el lugar más saludable, ¿sí? Así que, bueno, voy a arrancar con mi machete y vamos charlando. Dale. ¿Te parece, Yo voy Yuyu? así, bajando y subiendo, estoy como... Porque estoy respirando por la boca, porque y siento que tiro un montón de sonido por el micrófono. Entonces hago... Bien. Estoy como el que tomaba, los que levantaban escarbadientes. Aprovecha. Dale, Bueno, te escucho. entonces, como todos sabemos, el sexo es poder, ¿no? O sea, el sexo siempre nos está hablando de relaciones de poder. Y específicamente tiene que ver con el poder sobre la vida y la muerte, ¿sí? No solo sobre la vida. Entonces, el tema es esto, ¿cómo usamos este poder? ¿Sí? Y justamente el poder nos habla de una capacidad o una vulnerabilidad, es decir, el poder para crear o el poder para someter. ¿Sí? Entonces la sexualidad nos va a hablar de esto. ¿Sí? De Dos cosas, de dos polos nada más. Bueno, no solo de dos polos, ¿no? Pero trae esta cuestión de poder y cómo usamos ese territorio. Claro. ¿Sí? Cómo usamos ese recurso. Entonces, hay una historia de esclavitud que sustenta en el inconsciente colectivo la cultura de la violación, ¿sí? Que está muy asociada a esto de la virginidad. La idea de que el territorio más íntimo de otra persona es un trofeo o un bien de consumo. ¿Sí? Esto es un poco la historia del patriarcado, ¿sí? Y sobre todo de la tradición cristiana. Pero esta no es nuestra única referencia. Hay unas referencias más antiguas, ¿sí? que quiero rescatar y traer hoy. En épocas del matriarcado o la matrística, el poder de crear, de la vida y de la muerte, era de la diosa, estaba enfocado en el poder femenino y en la matriz como herramienta y espacio del cual emergía la existencia humana. Una época de transición que reflejan los mitos en el que dioses y diosas compartieron poderes hasta que las religiones monoteístas patriarcales tomaron prevalencia, instalando la idea de un dios masculino que prescinde de la energía femenina para crear. Sí, y esto, digamos, fue mutando la idea de cómo se crea, ¿sí? Y quién tiene el poder de la creación, ¿sí? Entonces pasó del poder de la matriz al poder del falo. ¿Sí? O sea, ¿quién era que prevalecía? El poder mágico de que una mujer se embarazaba porque iba al río, porque hacía algún rito, sin que el hombre interviniera. Exacto. Lo que pasa en Barbie. Les spoileaba. Exacto. Igualmente yo descreo que en la antigüedad, hace miles de años, no supieran que el esperma participaba. Pero sí era esta cuestión del foco, ¿no? De quién tenía la posta ¿Quién tenía el en poder? el proceso de la fertilidad, digamos, ¿no? ¿Quién tenía el poder? Entonces, en la época de los mitos, ¿sí? Dioses y diosas compartían esto. Si bien había ya, digamos, como una patriarcalidad asomando, ¿sí? Todavía las diosas tenían un estatus, digamos, ¿no? Tenían ahí un lugar casi igualitario. ¿Sí? Y esto fue obviamente mutando con las religiones, como decía recién, monoteístas. Entonces, esto es importante. La religión como cosmovisión, ¿sí? De las leyes, de la vida y de la muerte, siempre condiciona las relaciones de poder entre los humanos como seres mortales. ¿Por qué? Porque la reproducción es nuestra forma de perpetuarnos.
O sea, la inmortalidad a la que puede alcanzar la humanidad es a través de la sexualidad. Entonces, justamente tiene que ver con este poder que está implícito y explícito en la sexualidad. Entonces, ¿qué pasó con la cultura cristiana? La cultura cristiana tomó muchos símbolos de las culturas paganas, ¿sí? Y los deformó, ¿sí? Los reversionó. Entre ellos, toma la imagen y el concepto de la Virgen. E instaura una versión distorsionada. Para entender el punto en el que estamos hoy, es vital volver a mirar a este modelo más antiguo de las culturas paganas. Las vírgenes, en la vida mundana, eran las doncellas, es decir, mujeres que no estaban casadas. ¿Sí? Única y exclusivamente ese era el significado. En términos religiosos, las vírgenes eran sacerdotisas que cumplían una tarea de servicio espiritual, significando socialmente que eran mujeres completas en sí mismas, mujeres íntegras e independientes. Estas mujeres representaban lo que en su momento fue el culto a la diosa. ¿Sí? Dentro de la cultura patriarcal, digamos, fueron las que subsistieron de los cultos a la diosa. Y estas mujeres fueron las que más tarde el cristianismo llamó brujas. ¿Sí? El cristianismo... No le servían. Claro, exactamente, porque además es esto, o sea, tenían el poder sobre la vida, la medicina, ¿sí? O sea, la sabiduría menstrual, ¿sí? Entonces, el cristianismo tomó el simbolismo de las vírgenes, ¿sí? Y lo castró de su poder, deformando la idea original de servicio en servidumbre y obediencia, y la idea de pureza en castidad. Es necesario entender que antiguamente no existía esta escisión, esta división que plantea el cristianismo entre lo corporal y el alma. Las vírgenes sacerdotisas eran seres sexuales y la sexualidad era parte del rito religioso. La pureza tenía que ver con la coherencia entre lo terrenal y lo espiritual. De hecho, este estado de integridad y de unidad podía ser reseteado bañándose en las aguas sagradas. ¿Sí? Por eso el nombre... Como Venus, que se renueva en las aguas. Exacto, nace de las aguas. Afrodita nace del esperma, de un dios, o sea, el dios que castran, ¿sí? Cae ese esperma a las aguas y de ahí nace Afrodita, ¿sí? Pero bueno, volviendo a esta idea de virgen por primera vez, que le dio a la columna el nombre, tiene que ver con esta idea, o sea, en realidad virgen tiene que ver con este estado de unidad y de integridad, ¿sí? Entonces, y es un estado que desde la cosmovisión pagana es un estado al que se puede volver, ¿sí? No es algo que se pierde y nunca vuelve. Como Moria. ¿Qué dijo Moria? ¿Qué dijo? Y no se había recompuesto el himno. Ahí va. Bueno, pero eso ya es un flash. Claro, eso es bien patriarcal. Un flash del capitalismo. Bien. Entonces, volviendo a la idea de la cultura patriarcal, la virginidad, ¿sí? Está enlazada al matrimonio, ¿sí? Como contrato de compra en el que un hombre adquiere un bien y la calidad de ese bien es su carácter inmaculado, es decir, de no haber sido tocado anteriormente de manera íntima, que ese cuerpo esté para estrenar. Como cuando compran un coche, ¿no? Que loco, que asqueroso, un 0KM. Exactamente. Entonces, el acto sexual, en esta visión, ¿sí? Ya es visto como un daño, a la vez que como un acto de apropiación. Este contrato, o sea, el matrimonio, ¿sí? En la cultura cristiana, aseguraba en una época en la que no había pruebas de ADN, ¿sí? Que la descendencia era marca registrada de ese hombre. Es decir, que compraba no solo a la mujer y su virginidad, sino también su capacidad reproductiva. ¿Sí? Este concepto tenemos que entender que es histórico, no es esencial a la sexualidad. ¿Sí? Es cultural y no es intrínseco a la sexualidad humana. ¿Sí? En estos tiempos que estamos rescatando también historias paralelas, siempre está bueno recordar que a la par, mientras sucedían estas culturas, en estas culturas mismas, la imagen trans estaba presente en los romanos. La homosexualidad está también. presente, no se ve tanto en África, pero sí lo vemos y se sigue viendo en los pueblos originarios americanos, donde hay 5 clases de espíritu. También. Y la androginia. Paralelamente a todo géneros. eso, corre una historia. Totalmente. Que siempre estuvo, eso. Sí. Bueno, eso lo vamos a ir trayendo con otras columnas. Hay un montón de identidades trans que el otro día conocí una que se llama Washu, que son mexicanos.
Hay muchísimos. Sí, de una. Después los objetos, las funciones y los roles son bastante polémicos, pero bueno, hay muchos. En la cultura del vudú, de lo que viene de África, por ejemplo, la diosa de la sexualidad se encuentra en las zonas pantanosas. Claro. Y es un espíritu femenino. De una. Bueno, ahí justo en el párrafo siguiente, que tengo escrito, hablo un poco de esto de las otras tradiciones que no son las cristianas. Pero bueno, dentro del mismo esquema patriarcal, ¿sí? En muchas tradiciones no cristianas, ¿sí? Como las orientales en India o en Japón, el conocimiento sobre el acto sexual como ritual de pasaje a la adultez, pero también como práctica de la vida cotidiana, estaba socializado y era transmitido dentro de cada comunidad. Había una educación, una preparación y una sacralidad respecto del acto sexual. Hay toda una literatura mucho más extensa que el Kama Sutra, digamos que es lo único que el occidente registra, que habla de los cuidados de los cuerpos y las cuerpas y las formas de asegurar el placer de cada persona, independientemente de su género, ¿sí? Esto no existe en el cristianismo, que cercena la sexualidad de la espiritualidad porque niega nuestra dimensión animal instintiva, relegándola a lo pecaminoso, programando la sexualidad como algo desagradable, asqueroso y vergonzoso, y la corporalidad como algo que debe ser controlado y censurado. Así, en la cultura actual, la primera experiencia sexual iniciática de muchas personas es en el contexto de una vivencia traumática o de abuso, en vez de una experiencia de descubrimiento y celebración de sus cuerpos y cuerpos. Para muchas personas, el despertar sexual está atravesado por la incomodidad, la vergüenza, la falta de información, o es vivido como un trámite que debe ser resuelto, generando una desconexión de la propia sensorialidad y capacidad de disfrute. Por eso es clave conocer nuestra corporalidad, entenderla y honrarla, para que el placer deje de ser un privilegio y sea la base de estas experiencias. Es necesario transformar el sexo de ser un territorio de lucha de poder a un territorio de encuentro. Sea cual sea nuestro género y nuestra orientación sexual, la cultura a la que pertenecemos nos condiciona en nuestra forma de relacionarnos. Por eso es necesario que deconstruyamos el concepto de virginidad, porque afecta la manera de vincularnos no solo interpersonalmente, sino que afecta principalmente la relación con nuestras cuerpas y cuerpos y la manera en que planteamos el placer y la intimidad. Es necesario por la salud mental y sexual de la humanidad que pasemos de ser objetos de consumo a protagonistas conscientes de nuestra sexualidad para elegir soberanamente sobre nuestro territorio, no solo físico, biológico, sino también a nivel emocional y afectivo. La virginidad entendida no como un acto inaugural, sino como parte de un desarrollo sexual, en el que hay un proceso de autoconocimiento y una valoración de la intimidad. La virginidad, en el contexto de una relación sexual elegida, con un conocimiento de la propia corporalidad, en un mutuo registro y con consentimiento, será entonces un acto de deseo, de satisfacción y de celebración en el que compartimos nuestra energía creativa. Todos merecemos que nuestro desarrollo sexual sea desde el goce. Así sea. He dicho, así te sea, faltó. He dicho. Caso cerrado. Bueno, y me copaba hoy lo de históricas, claro. Porque le contaba fuera de aire esto de que los dos arquetipos, o sea, los dos modelos de mujer de la cultura patriarcal son la virgen y la puta. Entonces, como el bien y el mal. Bueno, la madre entra dentro de lo que sería la virgen, en verdad, porque está desexualizada, desempoderada, digamos, ¿no? O sea, esta idea de la delicadeza, ¿no? La cuestión etérea. Las ¿no? madres no tienen relaciones, es algo que se traslada de Claro. generación en generación, es Exacto. como no tienen energía sexual. O sea, Por eso hablábamos esto de mueven que el mundo. la virginidad está muy asociada a esta idea del matrimonio como contrato, ¿no? De tengo derechos sobre tu reproducción, sobre tu capacidad de dar vida. Entonces la madre entra, digamos, dentro de eso. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que ir deconstruyendo, ¿no? O sea, esas dicotomías que tanto daño nos hacen, como otras, ¿no? Esos binarios que terminan disociándonos y no permitiéndonos explorar todas las posibilidades y matices que en realidad existen. Todo lo que lleve hacia el placer y el gozo es bienvenido, como es bienvenida esta gran columna que hizo nuestra Lola Bird Gracias. sobre Espero ESI que les haya y gustado.
virgen por primera vez. Virgen por primera vez para ustedes, querida audiencia. Todo listo, esto es Comando Demolición temporada 3. Oh, 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 yeah. Comando Demolición.